Hola compañeros, un gusto estar con ustedes nuevamente. Somos Nature y en esta ocasión vamos a presentarles un experimento para el curso de Química Fundamental 2 de la licenciatura en Ciencias Naturales de la Universidad del Tolima. Entonces vamos con eso. Nuestro CIPAS está conformado por Sofía Díaz, Camilo Garzón y Melissa Maecha. En algún momento, ¿quién no se ha tomado una deliciosa gaseosa? O si son personas más fitness, de pronto un juguito natural. O cuando se enfermaron, no les recomendaron un jarabito para la tos, por ejemplo, para alguna infección. Si no la tiene con las anteriores, de seguro en algún momento han usado una cuchara. Pero ustedes se preguntarán qué tiene todo esto que ver con química y qué tienen en común estos elementos que les acabo de mostrar. Bueno, los tres tienen en común que son una disolución, o sea, una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Estas están compuestas por soluto y solvente. El soluto es la sustancia que se disuelve y el solvente es conocido como disolvente, es la sustancia en la que se disuelve el soluto. Los materiales que utilizaremos en este experimento son 600 mililitros de agua, 3 vasos de vidrio debidamente marcados, colorante artificial para alimentos, un gotero, sal de mesa o sal común y una cuchara que usaremos para disolver o para revolver el soluto en el disolvente. Como comentaba mi compañero Camilo anteriormente, el tema que vamos a tratar en este experimento es el tema de las disoluciones. Como podemos observar, en la mesa hay 3 vasos previamente llenos de agua. Cada uno contiene 200 mililitros de agua para un total de 600 mililitros. Tenemos sal común o sal de casa, tenemos colorante artificial para alimentos y este tarrito que está lleno de sal azul, el cual previamente pues cogimos la sal normal, le agregamos 10 gotas de colorante para que pues torne de este color. Entonces iniciamos con el procedimiento. En el primer vaso, donde vamos a hacer nuestra disolución diluida, vamos a agregar una cucharadita de sal al ras y vamos a proceder a mezclar para que quede una mezcla homogénea. En nuestro segundo vaso vamos a agregar 2 cucharaditas rasas de soluto y revolver. Y por último, en el tercer vaso vamos a agregar 4 cucharadas rasas de sal azul. Y procedemos a mezclar. Luego de haber realizado el experimento de agregar las diferentes cantidades de soluto a este solvente, vamos a ver qué se evidenció en cada uno de los recipientes. En el primer recipiente es una disolución diluida, en donde observamos ciertas características. La primera, el color es un azul muy claro. Aparte, si acercamos la cámara al vaso, podemos observar que el soluto, que en este caso es la sal, quedó totalmente disuelta en el disolvente, que es el agua. Podemos apreciar que es una mezcla, una disolución homogénea, en donde no se ve una diferencia entre la sal y el agua, sino que vemos que es una mezcla homogénea. En el segundo recipiente ya podemos observar una mezcla saturada, en donde hay un equilibrio tanto en el solvente como en el soluto. Vemos que el color es un azul un poco más oscuro que en la primera mezcla o en la primera disolución. Aquí también evidenciamos que la sal, que es el soluto, se disolvió totalmente en el agua y podemos ver que hay un equilibrio en esta disolución. Si agregáramos más soluto a esta disolución, ya no sería un equilibrio, sino que pasaría a ser
como la siguiente disolución que vamos a ver en el tercer recipiente, la cual se llama una disolución sobresaturada. Lo que quiere decir es que hay mayor cantidad de soluto, o sea, mayor cantidad de sal en el solvente que es el agua. Aquí en esta disolución podemos observar que en el fondo del vaso hay una cantidad de sal que no se logró disolver totalmente. Esto se debe a que hay mayor soluto en la disolución, por ende no se pudo realizar una disolución totalmente acertada o totalmente eficaz en esta disolución. Aquí podríamos, si digamos la exponemos a una temperatura mayor, esta disolución podría convertirse en una disolución saturada, ya que la temperatura ayudaría a que esta sal que quedó aquí en el fondo se pueda disolver de una manera óptima, que es lo que pasa en la disolución saturada. Pero como estamos en una temperatura ambiente, el agua está al clima, en esta temperatura sí podemos observar que hay una cantidad pequeña, pero que es notoria, de sal que no se disolvió de la manera correcta. Por eso le denominamos a esta mezcla o a esta disolución una disolución sobresaturada. Las soluciones se pueden clasificar de varias formas. Un tipo de clasificación o un tipo de disolución es según sus componentes. En esta tablita podemos observar cómo sus componentes, al combinarse, resultan en una solución, como en el caso del gas y el líquido, que resulta en una solución líquida, como por ejemplo la gaseosa. O por ejemplo, cómo se mezcla el gas con el gas, resultando así una solución, como por ejemplo el aire. Y a continuación nuestra compañera Melissa nos explicará también los tipos de disolución, pero con sus niveles de concentración. En nuestro experimento pudimos vislumbrar que cada una de las disoluciones tiene un grado diferente de concentración. En la primera disolución, que es una disolución diluida, podemos ver que su grado de concentración es menor, ya que hay poco soluto en el solvente. En la segunda disolución, que es la disolución saturada, podemos observar que hay un mayor grado de concentración, ya que hay una mayor cantidad de soluto en el disolvente. Y por último, en la tercera disolución, que es una disolución sobresaturada, podemos ver una mayor cantidad de concentración, ya que hay mayor cantidad de soluto en el disolvente. El estudio cuantitativo de una disolución requiere que se conozca su concentración, es decir, la cantidad del soluto presente en determinada cantidad de disolución. Los tipos de unidades de concentración son los siguientes. El porcentaje de masa molar o porcentaje en peso es la relación de la masa de un soluto en la masa de una disolución multiplicado por 100%. Su fórmula es el porcentaje en masa igual a la masa del soluto sobre la masa de la disolución, la cual se halla sumando la masa del solvente y la masa del disolvente. Todo esto se multiplica por 100%. Aplicando esta fórmula a nuestro experimento, obtuvimos en el primer caso que los 20 gramos del soluto sobre los 220 gramos de la masa del disolvente por 100% nos dio como resultado 9,09 gramos. En el segundo caso, los 40 gramos del soluto sobre los 240 gramos del disolvente nos dio 16,67 gramos. Y en el tercer caso, los 80 gramos del soluto sobre los 280 gramos del disolvente por 100% nos resultó un total de 28,57 gramos. El segundo tipo de unidad es la molaridad, la cual se halla por el número de moles de un soluto en un litro de la disolución. Su fórmula es molaridad igual a los moles del soluto sobre los litros de la disolución. La tercera unidad sería fracción molar. La fracción molar de un componente de una disolución, el componente A se representa como XA y se define como fracción molar del componente A igual a moles de A sobre la suma de los moles de todos los componentes. La fracción molar no tiene unidades, debido a que también representa una relación de dos cantidades semejantes. Y por último tenemos la molalidad. Este es el número de moles de soluto disueltos en un kilogramo de un disolvente, es decir, molalidad igual
a moles de soluto sobre la masa del disolvente en kilogramos. Muchas gracias.